Allí los hechos de la jornada, también retomamos situaciones del fin de semana para ponerlas en contexto. Entramos con el análisis, nos acompaña para ello Gabriel Villalba, analista geopolítico, nos acompaña precisamente desde La Paz, desde nuestra corresponsalía. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, acá desde La Paz, Chuquiagomarca, para toda Latinoamérica, contento de estar en esta casa televisiva Telesur, nuestra casa televisiva de la Patria Grande, ¿no? Así que, pues, a realizar el balance geopolítico y de la coyuntura nacional también que está aconteciendo acá en mi país, Bolivia. Así es, Gabriel, y lo sucedido el fin de semana, toman la iniciativa, se reorganiza el movimiento al socialismo con las bases sociales para pensar en un proceso electoral. Todo esto, reiteramos, en medio de un golpe de Estado, hay un gobierno de facto. ¿Cómo ves tú esas iniciativas? La primera de ellas, el presidente Evo Morales será jefe de campaña. El ejercicio de los derechos políticos inherentes a cualquier persona, del presidente depuesto Evo Morales como jefe de campaña del movimiento al socialismo es importantísimo, ya que Evo Morales siempre ha sido el aglutinador de los diversos polos populares que se han conglomerado alrededor del movimiento al socialismo. Un movimiento al socialismo, recordemos, en su sigla, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, fundado por tres organizaciones sociales matrices en Bolivia: Interculturales, Bartolinas y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. ¿Qué han pedido con este ejercicio del expresidente Evo Morales, presidente depuesto Evo Morales, como jefe de campaña? Pues precisamente la unidad de todos estos sectores, trabajadores petroleros, trabajadores campesinos, fabriles, cocaleros, sectores pues obreros, intelectuales también, socialistas, comunistas, que se tienen que volver a rearticular, volver a tejer ese tejido político y social, valga la redundancia, que ha constituido el gobierno más exitoso de la historia política y democrática de nuestro país, ¿no? Los logros de este proceso de cambio son innegables, además referidos no solamente por el propio gobierno del presidente Evo Morales, sino por diversos organismos internacionales. Estoy hablando del PNUD, estoy hablando de la ONU, estoy hablando del CEPAL, del Banco Mundial, del FMI. Los logros de este proceso han sido pues verdaderamente importantes y de trascendencia histórica, y el pedido del MAS, precisamente en la Asamblea, en el Congreso ampliado del MAS, es que el presidente mantenga esta línea y nos mantenga a todos los militantes del movimiento al socialismo debidamente pues aglutinados en este tejido social y político, ¿no? Que es clave y fundamental. Gabriel, aquí hay algo además importante: restablecer confianzas entre aquellos que en este proceso de coyuntura tan complicado, producto de miedo o producto de cualquier otra situación, hayan tomado distancia, pero que llegaban a Cochabamba. Entonces hablamos de un proceso de restablecimiento de confianza. Sí, fundamentalmente, pero también de deconstrucción de mitos y metarrelatos, ¿no? Porque existía un relato muy recurrente por la oposición boliviana, ahora presidiendo este gobierno de facto, que decía que el movimiento al socialismo era específicamente un movimiento de funcionarios públicos, que llenaban todos los ampliados y todas las concentraciones y todos los cabildos con funcionarios públicos. Quedó desmontado, desmitificado, deconstruido este mito, que son muy hábiles este actual gobierno de facto para generar, articular y construir metarrelatos, además con los medios hegemónicos de comunicación a su favor, ¿no? Creo que se deconstruye ese mito, es fundamental aclarar eso, y pues todos los sectores, en el punto 1 del acta resolutiva del Congreso del MAS, precisamente se insta a la unidad de todos nuestros sectores sociales, ¿no? Además, en el estado de emergencia en el que se encuentra el Estado Plurinacional de Bolivia, como ya lo dijimos anteriormente, en un golpe de Estado, ¿no? Muy bien articulado desde Estados Unidos, muy bien articulado y siguiendo todos los pasos del manual de Sharp, un proceso que pues se ha ido gestando desde el 2016, me animaría a decir, precisamente desde el 21 de febrero del 2016, y pues también el movimiento al socialismo no ha sabido reconfigurarse, no ha sabido volver a construir a un sujeto histórico y político que es el indígena originario campesino, pero dinámico, un sujeto histórico y político que no está anquilosado en el tiempo, sino que ha tenido transformaciones socioculturales, económicas, dinámicas, que también se tienen que ver reflejadas en los nuevos
representantes del movimiento al socialismo de cara a las próximas elecciones generales. Claro, ahora todo esto será fundamental desde una base de una ley como la ley de garantías que se discute pero que ha sido bloqueada por distintas vías, obvio desde la vía política de la derecha y la extrema derecha. De hecho, la autoproclamada Áñez decía el pasado fin de semana que así avance y se convierta en ley, no la sancionaría, quedaría entonces en el Senado y esto evidentemente generaría más problemas. El asunto es que es una ley que se necesita para que pase toda esta situación, porque veríamos entonces lo mismo de ahora y ya de hecho incluidos, inmiscuidos en un proceso electoral andando. ¿Cómo te imaginas entonces ese escenario? ¿Con ley de garantías o sin ley de garantías? Bueno, creo que es fundamental entender esta ley de garantías constitucionales en función a que el actual gobierno de facto de Yanine Áñez ha perseguido a los líderes sociales, sindicales, políticos, diputados, autoridades del movimiento al socialismo. Recordemos que han quemado la casa de la hermana del presidente Evo Morales, han quemado las casas de las familias de los gobernadores, han amedrentado a las autoridades. Creo que es fundamental esta ley de garantías, pero recordemos también que la presidenta autoproclamada Yanine Áñez se ha acostumbrado a gobernar mediante decretos supremos, es decir, mediante decretos ejecutivos, dejando a un lado al legislativo, al órgano legislativo en Bolivia. Recordemos el decreto 4078, el decreto 4082, se ha acostumbrado a manejar el país como en las mejores, entre comillas, mejores dictaduras, ¿no? Vía decretos supremos, vía decretos que le atribuyen competencias exclusivas al Ejecutivo, en este caso al presidente, ¿no? Obviando a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, es una estrategia política porque la Asamblea Legislativa Plurinacional aún tiene una mayoría del movimiento al socialismo, ya que refleja las elecciones y el porcentaje de votación que tuvo el movimiento al socialismo en las elecciones del 2014, ¿no? Entonces, de cierta forma, se quiere invisibilizar a toda esa representación política del movimiento al socialismo y de los sectores sociales que se tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Creo que la ley de garantías es fundamental para empezar a entablar una credibilidad en este nuevo proceso político de las próximas elecciones generales. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede reconfigurarse, cómo puede rearticularse un movimiento al socialismo mayoritario, popularmente, si sus líderes sociales están siendo perseguidos, amedrentados, encarcelados, ¿no? Creo que es clave el desarrollo de esta ley de garantías constitucionales. Resulta fundamental. No tenerla generará un panorama político, electoral muy complicado. Gabriel, me queda algo por preguntarte y es claro, algo de lo que no... ¿Cómo me dices? Sí, sí, generaría un vaciamiento de las bases, te digo, ¿no? Sí, Imagínate sí. Nuestras bases sin sus líderes populares. Exacto, sin duda, sí. Muy bien. No, te quería preguntar a propósito de los líderes del movimiento al socialismo, de los movimientos sociales, de aquellos que han hecho vida todos estos 14 años. ¿Cómo ves el proceso que viene ahora, que será también bastante complejo, de la escogencia de los candidatos? El fin de semana no se habló de eso, de hecho decían... Nos organizamos, creamos estas iniciativas, estas estrategias, luego será la escogencia de candidatos. Sí, creo que hay que ser enfáticos en señalar que los liderazgos son fundamentales, ¿no? No se puede entender una Latinoamérica sin Chávez, sin Correa, sin Evo Morales, sin Lula da Silva, sin Néstor Kirchner. Por eso no son simplemente caudillos, al mero estilo del caudillismo latinoamericano, como nos han hecho creer la prensa hegemónica, populismos, ¿no? Son claves los liderazgos nacionales. No nace un Tupac Katari, un Evo Morales, un Nelson Mandela cada 10 o cada 20 años, ¿no? Por eso las reglas de la democracia también deben reconfigurarse pensando en una democracia en revolución y una revolución en democracia. Porque nosotros en Bolivia hemos adaptado el modelo de democracia liberal burguesa, no lo hemos podido deconstruir todavía, ¿no? Creo que en ese entendido, obviamente, nos ha tenido que tocar este golpe de Estado para que no esté Evo Morales como nuestro principal candidato, pero sí están figuras muy bien preparadas en el ámbito político, como por ejemplo Andrónico Rodríguez. Es un candidato que me parece
fundamental, entendiendo que es vicepresidente de las 6 federaciones del trópico. Evo Morales era el presidente de estas 6 federaciones del trópico de Cochabamba, el sector cocalero que llevó a Evo Morales a la presidencia. Y además, como lo decíamos hace un rato, refleja esa evolución del sujeto histórico indígena originario campesino. No puedes entender Bolivia desde un folclorismo de decir, oh, el indígena, el campesino, que está estático en el tiempo y que está todo el tiempo en el campo, ¿no? Que no tiene aspiraciones ni siquiera económicas ni políticas. No, evidentemente este sujeto histórico indígena originario campesino ha evolucionado en el tiempo. Ha tenido un dinamismo económico y un dinamismo político, por lo cual creo que Andrónico representaría eso. Mira, porque es campesino, es cocalero, pero también es licenciado en ciencias políticas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una Nélida Cifuentes, que ya ha sido ministra de la gestión del presidente Evo Morales, que también es una mujer de pollera, quechuista, de Sucre, que representa también, creo yo, el volver a las raíces del movimiento al socialismo, ¿no? Con un sujeto histórico y político consolidado, pero también que ha evolucionado en el tiempo, que ha entendido las transformaciones sociales en estos 14 años. Creo que esa dupla, para mí, sería la ideal. Andrónico, presidente, vicepresidenta, Nélida Cifuentes. Veremos lo que sucede. Aún queda, desde la perspectiva del movimiento al socialismo, trabajo por recorrer, como lo decía en el fin de semana. Veremos quiénes son estos candidatos en un momento tan complejo como el que vive el país en este golpe de Estado. Gabriel, muchas gracias por este análisis. Un placer. Buenas noches. Gracias a ti, el placer fue mío. Muchísimas gracias.